Mis amados hermanos, pensaban que el cuerpo humano, todo desde el público conocimiento, hay situaciones a las que nos podemos exponer que no podría resistir. Por ejemplo, si pensamos en los buzos que llevan una escafandra, claro, sumergirse a esas profundidades requiere un equipo especial, ¿no?, que regule la temperatura del cuerpo, que oxigene, que descomprima y que podamos bajar y subir con seguridad. Y tiene que estar sujeto a un sistema de oxígeno conectado a una bomba, a una válvula, o si no un buzo que tira con un gas, con unas bombonas para poder respirar. Lo mismo pasa cuando van los astronautas, que hemos visto hace poco cómo iban, y que van con esas escafandras, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué ese casco es tan rígido? Porque la presión que hay aplastaría su cabeza. Y tantas cosas que el ser humano no puede, nuestro cuerpo, exponerse a esas cosas. Pasa lo mismo cuando un bombero va a entrar a una casa y tiene un traje ignífugo que resiste altas temperaturas, y nos damos cuenta que ellos pueden estar durante minutos con fuego en su cuerpo, en su traje, y no quemarse. Lo mismo, hay altas temperaturas como en Siberia, como en muchos lugares, como en la Antártida se ha registrado más de 70 grados bajo cero, que si nosotros no tenemos un traje especial para vivir, sabemos que no podríamos resistir. Si esto es tan razonable y esto es tan lógico, ¿qué nos hace pensar que nuestra vida espiritual no requiere de un traje, por llamarlo de alguna manera, o de una fuerza especial que nos proteja porque nos sometemos a cosas para las que no estamos preparados? Quiero invitar a los hermanos a compartir una palabra en Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10. El libro de Efesios nos habla, como mencionaba Valeria, también en Filipenses, de cuando uno es transformado, la teoría de cómo lo que pasa dentro de la vida del ser humano, y la segunda parte de Efesios habla de la parte práctica, ¿no? Valeria nos decía, amar los unos a los otros, hacer el mismo sentir. Pero antes de despedirse de los Efesios, Pablo dice algo muy revelador, muy profundo y muy importante. Es un texto muy conocido, pero que nunca viene mal volver a repasar para volver a ser consciente, y quizás es de alguna persona que nunca lo haya escuchado. Y habla de la armadura de Dios, ¿no? La armadura de Dios. Ya sabemos de quién es la armadura. Y dice en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo fortaleceos. O sea, necesitamos una fortaleza exterior que no tenemos, y nos dice de dónde la tenemos que obtener. Del Señor y del poder de su fuerza, de su autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, os vais a enfrentar a un mundo que ustedes no tenéis ni idea. No lo podéis ver, pero que está ahí. Y es más fuerte que vosotros, por lo tanto no os fiéis de vuestras propias fuerzas, sino que fortaleceos, llenaos de fuerza. Y esto es algo continuo, no es que una sola vez lo tenemos que hacer y nos sirve para siempre, es llenarnos del Espíritu Santo. Es un paralelismo que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A continuación dice, vestíos, ¿no? En el versículo 11, vestíos. Y esto sugiere que es una responsabilidad del cristiano. No dice, pedir que Dios os la dé, dice, vestíos. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que nosotros tenemos que buscar y es algo que nosotros tenemos que ponernos. Luego nos va a decir que tenemos que tener una protección especial para no ser destruido, como nuestro cuerpo sería destruido, expuesto a esas altas temperaturas o a esas altas presiones. Nos dice que después la finalidad es permanecer firmes, resistir en el día malo, soportar el acecho. Mis amados, cuando continúa diciendo vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora vamos a enumerar, Pablo después enumera, y es un paralelismo con la vestidura, con la armadura que tenía el soldado romano. Y habla de toda. Imaginemos que vamos a la guerra y decimos, bueno, me olvido el casco, o me dejo las botas, o voy con el casco y las botas, pero me olvido protegerme aquí. Habla de toda la armadura. O sea que es un esfuerzo consciente y es un esfuerzo que tenemos y
y un revestimiento que lo tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a cosas que nosotros no imaginamos. Nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y acá nos dice el por qué. Y esta palabra que dice, para que podáis estar firmes, la menciona varias veces. O sea que es algo importante cuando lo menciona varias veces, de la firmeza y el estar firmes. Para que podáis estar firmes, y nos dice, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza, de acechar, habla de algo continuo. Algo de algo que no es que nos ocurre de vez en cuando, es que es un acoso permanente a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestro corazón, de todos los ángulos posibles en esta vida. Y nos dice, porque no tenemos lucha, y en otras traducciones es solo contra carne y sangre, porque también tenemos lucha contra carne y sangre. Dice, no tenemos lucha solo contra carne y sangre, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas cosas no son sinónimos, significan diferentes áreas de poder que existen en el mundo espiritual, comandados por Satanás. Y habla de principados, que es una palabra diferente a las demás, que es archai, que son autoridades de alto rango y alta jerarquía, que son capaces de gobernar pensamientos, ideologías, introducirlas a través de personas que una vez dicen, bueno, no es que Bill Gates, que Soros, que son utilizadas para ese fin, para confundir, para generar temor, para generar división y para destrucción. No es la finalidad de incomodarnos, es la finalidad de destruirnos. A nosotros, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, confundirnos, anularnos si somos hijos de Dios, y si no estamos preparados con esa armadura, no tenemos absolutamente nada que hacer contra ellos. ¿Cómo peleas tú con alguien que no ves, con alguien que no conoces, cuando esos seres sí te conocen? Sí conocen lo que hacen, no lo que piensan, no son omniscientes, pero sí lo que hacen. Que esos seres son inteligentes y conocen más la escritura que tú. Y no tiene que estar como nosotros, que bueno, vamos a ver la exégesis, el contexto, y bueno, que en ese tiempo, y estamos más o menos tocando un poco de oído porque le hemos leído, ellos han estado ahí. Ellos están haciendo en el tiempo, ellos lo han vivido, saben qué contexto fue dicho todo, saben lo que pasó realmente, pero tienen la capacidad de confundir, de desviar. Y habla de poder estar firmes. No tenemos lucha contra la carne y sangre, sino contra principados, potestades. La palabra exorcise dice seres capaces de influir y gobernar sistemas. Humanismo, ateísmo, influencias sobre creencias y gobiernan países enteros. Todas estas ideologías, las corrientes que llegan, ¿no?, del LGTBI, todas esas cosas que pensamos, ¿no?, que es un grupo que intenta desestabilizar la familia. Todo lo que Dios creó que es bueno, todo lo quieren destruir. Sistemas ateos. Te dicen que el aborto, bueno, según qué situación, y que hay que tener compasión de la mujer que quiere abortar y no fijar los ojos en la víctima. Y tanta argumentación que caen muchos que no están afirmados en la palabra de Dios, caen muchos porque suenan hasta lógico y razonable, pobre gente, ¿no? Ese sistema de destruir el matrimonio, porque el matrimonio al final que es dos personas que se quieren, da igual el sexo que sea. Y todas esas corrientes, esas ideologías son demoníacas y destructoras. Sabemos que están en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que se están admitiendo en muchas iglesias, llámese cristianas, por no conocer la palabra de Dios, por seguir las corrientes de este siglo, por quedar bien con la gente, por no quedar mal y que digo, bueno, es que no podemos excluir a nadie, vendemos la verdad por un plato de lenteja. Y nosotros se nos advierte que tengamos cuidado con esos seres. Gobernadores, cosmocratos, la única vez que aparece esa palabra en la Biblia, ejercen influencia sobre el mundo, corrompen naciones por medio de sus gobernantes. Y uno dice, no, es que Pedro Sánchez, no, es que el Partido Popular, no, es que Vox. Da igual, es que no son las personas. Le ponemos una forma, porque no conocemos lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de la guerra? ¿Qué? Putin es ¿quién es? ¿Cuáles son los culpables? El deseo de poder, de autoridad, de dinero.
es destruir, trae hambre, trae tristeza, trae divisiones, y todas esas cosas se van pasando por todos lados. Huestes espirituales, neumática, la palabra, que fuerzas malignas, demonios, la maldad, actúan de manera organizada. No son cada uno a su bola, es como un ejército. Por eso Pablo dice, preparaos para enfrentar estas cosas. Y no lo podéis hacer en vuestras fuerzas. Y no puede ser de cualquier manera. No te alcanza con tus armas. Tu inteligencia, todo lo que conoces de la Biblia, tu teología, tu experiencia en la vida, los años que llevas de cristiano, no puedes enfrentar a esos seres por ti mismo. Pues empieza con fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, buscar toda la armadura del Señor, y ahora empieza a describir, ¿no? Actúa como un ejército con rangos. Sus propósitos no es molestar, sino destruir vida, familias, iglesias, mentes. Mucha gente, yo escuchaba el testimonio de Valeria, dice, bueno, seguir una corriente gótica, ¿eso de dónde sale? ¿De dónde salen esas corrientes? Para pervertir los pensamientos, para no encuentras el sentido de la vida, porque en el interior del ser humano, Dios colocó la eternidad, sabemos de alguna manera que hay algo superior. Como no lo conocemos, no podemos en la carne, pues el mundo y Satanás te lo presenta. Bueno, mira, ese es esto. Como decía, no lo busqué en el mundo, lo busqué en esto, otro lo busca en la fama, en muchas otras cosas, y buscamos llenar ese vacío. Y ese vacío no lo pueden llenar. Por eso están en el ascenso constante, somos poderosos, infunden temor. Cuánto temor en el mundo, cuánta desesperación, cuánta ansiedad, cuánta depresión, cuánto nos pintan todo lo que el hombre crea, que dice, qué bueno Internet, qué bueno el móvil, y todas esas cosas, todos esos avances tecnológicos también son utilizados para Satanás, para destruir, para corromper, desde los más pequeños, toda la ideología. Ahora te meten en los colegios, esos pensamientos, y nosotros apuntamos, no, es que esta gente que vive así, esta gente promiscua, pero todos sus pensamientos, sus mentes están gobernados por algo peor. Por eso nosotros con esa gente oramos por ello, pedimos misericordia, que se conviertan al Señor, pero no odiamos a ellos, no odiamos a las personas, sino lo que hay detrás y cómo llevan a la desviación a las personas. Estamos en desventaja porque ellos nos conocen. Ellos no tienen días malos. Los demonios no tienen días malos, días tristes. Dicen, bueno, me quedo en casa, me quedo en cama, hoy no hago nada, no molesto a nadie. Y ya pasaron mis 8 horas, mis 10 horas, constantemente. Son seres que nos conocen desde que nacemos, porque ellos no mueren. Desde que nacen, conocen lo que has vivido, tus traumas, tus dolores, tus heridas, tu pecado, para acusarte, para lastimarte, para recordarte que tú no eres digno, que tú no mereces estar en Dios, que tú, como decía Valeria, impactó el testimonio, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y esas influencias que mucha gente se plantea para qué vivir, algunos lamentablemente lo llevan a cabo, porque no encuentran el propósito. Dice, por tanto, ya que no tenemos lucha contra estos seres que no vemos, que no conocemos, que pueden influir en nuestro entorno, que conocen nuestras debilidades, con nuestros obrares. Ellos nos conocen qué hacemos y qué no hacemos cuando estamos solos. Saben cuáles son nuestras debilidades, más que nadie, incluso más que nosotros mismos. Y están ahí al acecho. Entonces, esto no es para tener miedo, porque mayor es el que está con nosotros que está en el mundo. Pero nosotros, si no hacemos caso a esta advertencia de ponernos toda la armadura, no podemos resistir y no podemos estar firmes. Ellos no nos temen, ellos no nos tienen piedad. No tenemos nosotros autoridad sobre ellos. No podemos atar al diablo, no podemos pisarle la cola, no podemos hacerle muchas tonterías que se dicen por ahí, porque nosotros no tenemos esa autoridad contra ellos, sino en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles fueron enviados, ellos tenían autoridad. Pero nosotros no podemos decir, te vas, te quitas, y por mencionar en el nombre de Jesús ya te quité el demonio, porque la autoridad te la da Él. Entonces, nosotros tenemos que saber, en principio, conocer al enemigo. Cuando uno va a enfrentar a un enemigo, en una batalla, en un ejército, dice, bueno, a ver,
¿Me voy a enfrentar a quién? ¿A Rusia? ¿Con qué armas? ¿Con qué ejército? ¿Con qué vestimenta? ¿En qué clima? Estudia tu enemigo y decir, bueno, yo no me puedo enfrentar a esto. Entonces nosotros nos tienen muy bien estudiados y saben qué nos va a lastimar y dónde y en qué momento. Son muy pacientes, tienen todo el tiempo del mundo. Ellos han sido vencidos, no olvidemos esto, han sido vencidos por Jesucristo en la cruz. Pero hasta tanto no se pongan sus enemigos por estrado de sus pies, seguirán obrando, actuando y lastimando y destruyendo. Versículo 13, por tanto, y vuelve a repetir el versículo 11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y yo, ¿cuál es el día malo? ¿Cuál es tu día malo? Acá nos está diciendo que el día malo va a venir. Todos vamos a llegar. Todos vamos a tener un día malo. Y un día malo no dice un día 24 horas, sino un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo donde puede ser en tu vida o una enfermedad o una pérdida, o puedes tener persecuciones, temor, dudas, debilidad en la fe, esa sensación de querer terminar con todo. Y dice, esas cosas pueden llegar, esos pensamientos, esa lucha, esa batalla espiritual, la vas a tener. Debilidad en la fe, ¿quién puede decir, no, a mí no me va a pasar? Yo con todo lo que sé, con toda mi experiencia, confío en el Señor, creo en el Señor, y nos advierte, que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces nosotros tenemos que estar alertas y atentos a estas cosas. Días de injusticia, días donde nos lastiman, días donde nos traicionan, días donde nos hacen daño. Hay una esperanza a continuación, dice, y habiendo acabado todo, o sea que tiene un final, que un momento termina, que un momento pasa, que a veces pensamos que esta situación nunca se va a acabar. Miramos hacia adelante y no le vemos la salida. Y miramos por donde sea, puede ser económico, una enfermedad, lo que sea, y nosotros perdemos un poco la fe y el aliento porque no vemos la salida. Dice, y habiendo acabado esto, vuelve a decir, estad firmes. Y la firmeza, queridos hermanos, es algo que los soldados romanos eran instruidos especialmente. Porque cuando se enfrentaban en la batalla, formaban un muro con el ejército. Y eran uno pegado al lado del otro. Y cuando uno tropezaba o caía, se derrumbaba la formación. El momento más vulnerable de un soldado romano era cuando tropezaba y cuando caía. Era fácil de atacar, era difícil de levantarse, no podía usar la espada, no podía protegerse con el escudo. Y mis queridos hermanos, estar firmes es lo que nos mantiene fuera de ese peligro. Y nos empieza a decir, estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es lo que sostiene todo. Hacía referencia porque el traje romano unía las partes para poder defenderse, todo lo que es el cinturón, lo que llevaba la coraza, y todo lo unía. Y nosotros, si no estamos anclados en la verdad, no podemos permanecer. Y la verdad, mis amados hermanos, no es un concepto, la verdad es Cristo. Si tú quieres vivir en la verdad, y recordemos que es un arma de Dios, o sea que no es tu verdad, es la verdad de Dios, que es Cristo. Y la verdad es conocerlo a Él, creerle a Él, andar con Él y estar en Él. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y esa influencia del Espíritu Santo, por eso toda la armadura es de Dios. No es tu armadura, no es tu pensamiento, no es tu creencia, no es lo que has aprendido, no es lo que te han inculcado, sino que tienes que estar anclados firmemente en la verdad. Y esa es la primera prenda que menciona. Hay muchos, he estado mirando también, comparando varias veces que ha presentado esto y bueno, cada uno lo interpreta de una manera diferente, pero el fondo es que la verdad es un fundamento. Nos protege del engaño, de lo relativo y de la manipulación. Porque Jesús dijo, mirad que nadie os engañe.
En este mundo está lleno de información, lleno de más falsas informaciones que verdad. Y todo lo que estas huestes espirituales utilizan es para confundir. Es para que la verdad, como decía un filósofo, estamos en un tiempo de la verdad líquida. Es que es maleable. ¿Es tu verdad o es mi verdad? Hoy en día, declarar que algo es verdad es arrogancia. ¿Cómo puedes decir tú que esto es verdad? ¿Cómo es? ¿Por qué tú le dices que es verdad? Y tú confrontas con alguien y la verdad dice que es como estar con los dos pies parados encima de la nada. Hoy todo el mundo cree tener la verdad, está tan seguro, tanta certeza, pero tiene su verdad. Y nos protege esto del relativismo, de que la palabra de Dios se puede diluir, que ahora ya estamos en un tiempo diferente, que esas cosas se hacían antes. El Evangelio, y nos dice que la verdad no es relativa, que no es personal y que no es subjetiva. Habla de la coraza de la justicia, vestido con la coraza de la justicia. Hace referencia a Isaías, que hablaba de la coraza de la justicia. Cuando le dice, de justicia se vistió de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59:17. Toma esta referencia, Pablo, y la justicia es algo que protege la parte más profunda y más íntima de las personas. Y recordamos que no es tu justicia, sino que es la justicia de Dios, la que te es aplicada a ti. Con lo cual, cuando el enemigo te quiere hacer creer que tú no vales, que tú eres pecador, que tú has hecho mucho daño, que tú no estás a la altura, que tú no eres digno por la justicia de Cristo, te devuelve la identidad, te devuelve la dignidad. Y por eso tenemos esa seguridad y esa certeza para que esos pensamientos y esas dudas y estas cosas que nos puedan decir, nosotros tener la seguridad de que por la justicia de Dios ya no tiene que atormentarte tu pasado, no tiene que atormentarte tu maldad, lo que fuiste. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él restaura la identidad. Habla del Evangelio de la paz y lo asemeja con el calzado. Y era muy importante el calzado, mirar por dónde uno camina. Y un soldado, en las peleas, en la batalla, imaginemos, tenemos que correr y hemos ido en chanclas a la batalla. Era imposible, ¿no? Entonces, afirmarse en el Evangelio de la paz, para andar firmes, para andar confiados. Y esa parte de la armadura también es de Dios. Es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que nos da seguridad y nos da certeza. Que nosotros somos salvos, no por nuestras obras. Y cuando nos quieren acusar, bueno, es que tú eres pecador, de que tú haces esto, que a ti te falta lo otro, recordamos que no somos salvos por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho por mí. Él nos ha dado el Evangelio y el Evangelio que nosotros tenemos es poder de Dios para salvación. Y es una parte que nos protege de todos esos dardos del enemigo. La paz que del Evangelio nos permite descansar, nos permite centrarnos en el propósito de Dios y en la gran comisión. Dice en el versículo 16, sobre todo esto que viene diciendo, tomad el escudo de la fe, aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ese escudo de la fe, esa armadura que apaga todos los dardos que van directamente a nuestros pensamientos. La batalla del cristiano es una batalla en la mente. Y la fe, que no es tu confianza, sino que es parte de la armadura de Dios, la fe que Él te da, la certeza que te da en Cristo, nos ayuda para apagar los dardos de fuego. Todo lo que genera duda,
todos los temores, toda la ansiedad, los pensamientos, las tentaciones. La fe es necesaria para agradar a Dios. Es imposible agradarlo sin fe. Y la confianza, tener solamente en Dios. No en la economía, no en los gobiernos, no en las personas, no en ídolos. Y las dudas que a veces se nos presentan, si vas a poder salir de esto, en el problema que estás, la fe nos protege y nos da tranquilidad, garantía, seguridad y paz. El escudo era muy importante porque iba delante de la armadura. Y es lo que juntaban y se protegían todo el cuerpo. O sea, todas estas cosas, sobre todas las cosas, el escudo de la fe. Para apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación. La salvación sabemos que no la podemos perder, porque no es una obra nuestra. Pero podemos llegar a despreciarlas si nosotros no andamos en temor y en santidad. Podemos tomarlo como algo que ha pasado, como no le hemos pagado por ella, como no nos ha costado nada, pensar que como es gratis, no tenemos que cuidarlo. Y nos protege, habla de lo asemeja contra el casco, ¿no? Con la protección de los pensamientos. ¿Qué dejas entrar a tu mente? ¿Qué dejas entrar a tu corazón? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué te influye? Somos permanentemente permeados por el mundo. Y en esta lucha que tenemos permanente contra esos seres, a veces nosotros podemos pensar que podemos tener fortaleza y resistir y perseverar solamente con nuestras fuerzas. Con cumplir, con venir a la iglesia, con cumplir, con llevar una vida de consumidor, no de productor. A ver, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer a mis hermanos? ¿Cómo puedo edificar? Sino consumidores. Venir, escuchar que está bien y volver al siguiente domingo. Y la salvación, el casco ese que nos proteja de todo lo que es el arte. Nos fijamos, hermano, en todo lo que es teatro, publicidad, cine, en todos los aspectos de la música que se escucha, todo lo que influye en la sociedad y también nos puede influir a nosotros, es qué dejamos entrar en nuestra mente, qué escuchamos, a qué le prestamos atención, cuál es la música, si entra a nuestros oídos alabanza al Señor, si entran a nuestros pensamientos la palabra del Señor, o por el contrario, estamos tan conectados a este mundo, tan conectados a lo normal, a lo común, que hemos permitido que algo que es normal, no se puede esperar otra cosa del mundo, está bajo el poder del maligno, pero que como iglesia nosotros no podemos permitir que eso entre en nuestras vidas, porque no es una simple distracción y a veces no le damos suficiente trascendencia, suficiente valor, pero sí que nos afecta y nos incluye. Todo lo que entra, la ansiedad, la tensión, los nervios. Estos días muchas personas están mirando la televisión y fíjense cómo todo influye, ¿no? Veía gente preocupada por el hantavirus, ¿no? ¿Vale? Que podría llegar a ser un problema, no lo sabemos. Pero toda la población atemorizada porque hay 7 personas o 20 personas, en millones de personas en el mundo, lejos de aquí, que han tenido, que creemos en información, pero estamos allí lesionados. Y ya están hablando de que han sacado una vacuna para contrarrestar eso. Y hay todo un sistema, que ¿quién lo maneja esos sistemas? Para causar temor. ¿Qué pasó con el COVID? Temor, miedo, ansiedad, gente que desesperada, preocupada, o sea, atormentada. Hermanos, nosotros tenemos que estar protegidos porque sabemos quién nos guarda, quién es el Todopoderoso, quién está en el trono, quién gobierna por sobre todas las cosas. Y ellos no hacen lo que quieren, sino lo que Dios les permite, porque no tienen más autoridad que quien nos creó. Pueden hacer mucho mal, pueden hacer mucho daño. Si nosotros le entregamos, le damos como ese permiso de que influya en nuestra vida, en nuestra mente, porque somos displicentes, porque somos tibios, porque no nos tomamos las cosas en serio, porque pensamos que exageran, y a veces mandar el mensaje de que, bueno, cada uno hace lo que puede, y bueno, no pasa nada si no te esfuerzas demasiado, porque
Jesús nunca trató de pobrecito a nadie. Jesús a las personas que han caído, misericordia, amor, levantarlos, pero levántate y anda. No te quedes tirado. Y nosotros no podemos hacer lo contrario de lo que hizo el Señor. Cuando Elías estaba, que se quería morir, el Señor le dijo, pobrecito, te entiendo, tienes miedo, bueno, quédate ahí. No, levántate, come, porque el largo camino te resta. Y el mensaje que tenemos que mandar a la iglesia es, no te quedes paralizado, no te quedes tirado, no seas displicente con las cosas del Señor. Continúa. En versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, que me dicen, bueno, y la armadura, la única arma de ataque es la espada. Sí, también. Pero en este caso está hablando de defenderse. El Señor Jesús, cuando fue tentado, se defendió de la mentira, del engaño, de la provocación y de la tentación. Dijo, escrito está. Cuando nosotros estamos afirmados en la palabra y conocemos la palabra de Dios, podemos estar en la firmeza que todas esas ideologías, que todos esos pensamientos, que todas esas corrientes, que toda la filosofía, tenemos con qué enfrentarnos. Y podemos defenderlo como una suerte de apologética, saber defender nuestra fe. ¿En qué creemos? Y esa es la palabra de Dios. Y es parte de la armadura que también sirve para atacar, por supuesto, cuando uno dice las verdades de la palabra, pero en este caso está hablando de la armadura que protege. Entonces la palabra de Dios fundamenta y sostiene lo que es la verdad, la fe, la justicia, el evangelio y la salvación. Toda esa armadura se sostiene mediante la palabra de Dios. Porque a mí quien me dice que es la verdad es la palabra de Dios. Quien me dice que soy justificado es la palabra de Dios. Quien me habla de qué es el evangelio es la palabra de Dios. La fe aumenta por el conocimiento de la palabra de Dios, por el oír de la palabra de Dios, y la salvación sabemos por qué la tenemos, por la palabra de Dios. Entonces es un arma defensiva para cualquier otro pensamiento y corriente que nos pueda desviar y creer que somos algo. Filtra todo pensamiento, ideas, doctrinas y filosofías. Si no tenemos claro estas cosas, la palabra de Dios, fácilmente seremos engañados. Fácilmente seremos engañados, porque argumentos tenemos y todas estas corrientes también, los cuestionamientos y los argumentos. Esto dice hasta el versículo 17. Pero luego sigue esa especie de armadura. Y aunque no lo compara con una parte como con un guante o con la flecha, pero hay otra parte importante de esa protección. Porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. También es un arma muy poderosa. Si descuidamos la oración, la comunión con el Señor, no podemos sujetar tampoco esa vestidura. Porque si tú tienes conocimiento, tú tienes la fe, tú tienes que sabes que eres justificado, pero no tienes una vida de oración, de comunión con el Señor, también serás débil. Serás debilitado. Y no tendrás la fuerza para ir a la batalla. Porque está bien tener la protección, pero también hay que tener valor para ir a la batalla. Y la oración dice en todo tiempo. No está hablando de la oración como una previa antes de comer, antes de salir, cuando oramos los martes, habla en todo tiempo, con súplicas en el Espíritu. Y eso es orar en el Espíritu, no sé la cantidad de años, y uno sigue aprendiendo, que ha orado en la carne. O sea, hablar, pedir, decir cosas, agradecer y todo de boca, sin tener una verdadera comunión con el Señor, sin quebrantarte delante del Señor, sin hablar con Él y quedarte en silencio. Parece que hoy tenemos que aturdirnos. Si no tenemos los cascos, ponemos la tele, si no ponemos el móvil, si no ponemos... necesitamos aturdirnos porque no podemos estar con nuestros pensamientos. Y para escuchar la voz del Señor tenemos que estar en calma y en paz, y orar con Él y dejar que Él nos hable. Y también aprender, como Samuel,
sé si cuando recordamos a Samuel, cuando tenía una edad de 12 años, que estaba en el templo, que lo llaman, Samuel, Samuel, y va, y le dice al sacerdote, sí, aquí estoy, no, yo no te he llamado. Y se va a acostar de nuevo, y escucha, Samuel, Samuel. Y va de nuevo, oye, no, pero yo no te he llamado. Y cuando el sacerdote le dice, es Jehová. Cuando te diga Samuel, Samuel, tú dile, heme aquí. Y dice la Escritura, él todavía no había aprendido a oír la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos, muchos creyentes, que no han aprendido a oír la voz de Dios. Porque escuchan su propia voz, escuchan la voz del mundo y no guardan ese momento de silencio, de introspección, de paz, de calma, para tener comunión con el Señor. Y es una parte esencial de la armadura. Orando en todo tiempo y súplicas en el Espíritu, no de labios, no de palabras. Y sigue con esta protección. Y velando. Velar es estar atento, es estar alerta, no estar ociosos. No es dedicar tiempo al mundo. La palabra dice redimir el tiempo. O sea, distribuye el tiempo dándole prioridad a lo más importante. Si somos creyentes, somos hijos de Dios, más prioritario que mis vacaciones, más prioritario que mi descanso, más prioritario que muchas cosas es la palabra de Dios. Porque si está en el primer lugar, nosotros estaremos velando y vigilando. No dispersos en tantas cosas. Ahora el mundo lo que más nos quiere dar es entretenimientos. Y es gratis, te lo regalan, del que tú quieras, del que más te guste. Entretenimiento, distracción y tu mente influyendo por todos lados. ¿Cómo creemos o pretendemos que podemos llevar una vida firmes, anclados en el Señor, dispuestos a la batalla, si no estamos con esto? Y el apóstol Pablo dice, bueno, es que a veces tú no te das cuenta del mundo espiritual que no podemos ver. Yo digo, gracias a Dios, porque el susto que me pegaría, si llego a ver todas esas huestes de maldad, tanta ferocidad, tanto odio, no tienen un poquito de compasión, no tienen un poquito de ternura, no tienen absolutamente nada. Nos enfrentamos a seres realmente malvados y no podemos pensar que lo podemos hacer nuestras fuerzas y quedar tan tranquilos con que cumplir o hacer lo mínimo es suficiente. Nuestra noche es desigual. ¿Cómo podemos soportar el día a día? Es muy difícil. Y el día malo, cuando vengan esos momentos difíciles de dura lucha y de dura prueba, sabemos que el Señor a los hijos de Dios pesa las pruebas. Nos tiene lo que quieren. Y nosotros, el Señor nos da con la prueba la fuerza para soportarlo. Pero a veces esa fuerza no la tenemos, porque no la buscamos, porque no nos llenamos del Espíritu Santo. Entonces no es que la carga y la lucha es muy pesada, que Dios nos ha puesto una cosa imposible de llevar. No, es que no tenemos la fuerza, la armadura, el sustento, la convicción para poder llevarla. No nos da más de lo que podemos soportar. Y mis queridos hermanos, velando con ello con toda perseverancia. Es que es otra parte, es que no es algo que hago cada tanto, no es algo que hago una vez a la semana, es una lucha espiritual constante, porque estamos sometidos a una acechanza constante, que no la percibamos, porque a veces estamos en un plano tibio, relajado, frío, parece que no pasa nada, pero mis amados hermanos, no descuidemos esta armadura. Y haciendo un resumen de todo esto, es un escrito que dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Es que si no gana ventaja, si nosotros le damos la ventaja, porque descuidamos nuestro caminar, descuidamos nuestra vida espiritual, no estamos revestidos de la armadura de Dios. Y dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus pensamientos, sus maquinaciones, sus planes que Él tiene para dañarnos. Por tal razón, hagámonos fuertes en el Señor con las fuerzas de Él y no nuestras propias fuerzas.
Vistámonos de la armadura completa que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes y sólidos como una roca contra los trucos y los engaños de Él, porque no luchamos solamente contra gente malvada, sino también que hay jefes espirituales que dominan las mentes de las personas, que controlan sus pensamientos, dominan sus voluntades y las conductas de la gente que vive en este mundo. Son espíritus malignos que idearán complots, ideas, artimañas para destruirte, para destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu iglesia, destruir tu paz en el Señor influyéndonos con todas depravaciones y perversiones de todo tipo. Por tal razón, tomemos la armadura de Dios y vistámonos no solo por fuera, sino desde nuestras entrañas, desde nuestra fidelidad a la verdad de Dios, que sus entrañas permanezca la verdad del Evangelio, que tu conducta sea como un arma en contra de la falsedad, en contra de la mentira. Protejámonos nuestros órganos vitales de los engaños de Satanás, su corazón, su mente. Y esto solo lo van a poder hacer con la verdad del Evangelio. Cubramos nuestro pecho con la coraza de la justicia, sabiendo que hemos sido justificados y declarados justos. Parémonos firmes con disposición en el cimiento y fundamento del Evangelio de la paz, pero sobre todo tomemos el escudo de la fe que nos protegerá de pies a cabeza de todos los lados de fuego de Satanás, que se presentará con tentaciones, engaños, argumentos y pensamientos. Por eso también debemos de cubrir nuestra cabeza con el conocimiento de la salvación y que entiendan todo lo que tiene que ver con la salvación, y seremos preservados de esta manera de los ataques de Satanás también para dañarnos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos sin desmayar, intercedamos uno por otro en toda oración y súplica. Amén. Eso no lo bendiga.